De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Hoy, a diferencia de los protagonistas que habíamos venido siguiendo, de los del sector eléctrico, de la magnanimidad de Alexander Graham Bell, del sentido comunitario y humanista de George Westinghouse, del espíritu científico y empresarial de Thomas Alva Edison, del proyecto y el sueño de Porsche de sacar adelante el carro del pueblo, o del proyecto de Ford de sacar adelante un carro para los granjeros. A diferencia de todos estos empresarios, donde siempre hubo un interés humanitario, humanista, un interés social, un interés por ayudar a la comunidad, y en torno al desarrollo de la idea de la comunidad y de sus propios sueños, se fueron dando sus éxitos empresariales. A diferencia de estos personajes, la serie que vamos a empezar ahora tiene un perfil muchísimo más turbio, mucho menos altruista, mucho menos edificante en términos humanos, pero empresarialmente muy exitoso. Es el sector del petróleo. El personaje que vamos a ver hoy es de un perfil siniestro, torvo, oscuro. Es Rockefeller. Y después de él vienen Dieterding y Gulbenkian, que son entre los tres. Rockefeller en su profunda tacañería, Dieterding como un sibarita, Gulbenkian como un oportunista. Serán tres figuras importantísimas dentro del desarrollo del líquido vital de la sociedad industrial, el petróleo. Hoy vamos a empezar una historia de pillaje, de aventureros, de oportunistas, de buscadores de fortunas, de una serie de personajes más de las novelas de aventuras que de las historias de grandes prohombres, pero que crearon la industria que hasta hoy, en carencia de una fuente energética diferente, mueve el mundo. Entonces, empezamos por estos personajes tan supremamente particulares, por este primero, por John Rockefeller, que fue quien inventó fundamentalmente el monopolio, la estructura del trust, lo que es no solamente poseer una empresa, sino todas las subsidiarias de esas empresas, de manera que el proceso total de producción lo controle una sola persona. Y es el que va a llevar a cabo lo que ya había sucedido en tiempos de Ford, que era la separación entre control y propiedad. Él delega, y al delegar va ejerciendo otro tipo de control, un control más de acciones y un control más de tentáculos, distinto al que puede ejercer una sola persona que esté en total control y manejo de las empresas. Entonces vamos a ver cómo son sus estrategias, las muchas críticas que se les hacen, lo polémica que resulta esta figura por su eficacia y por sus métodos. Pero antes de ver la historia de Rockefeller, antes de entrar a ver cómo es que este sector de la industria energética se convierte en el motor de la sociedad industrial, tenemos que remontarnos a las antigüedades, a los profundos tiempos de la historia, para rastrear a un personaje que es el que de todas maneras va a coprotagonizar todo esto, que es el petróleo mismo, ellos y su relación con el petróleo. Cuenta la leyenda que en el antiguo Irán existían unos fuegos sagrados que ardían sin que nadie los prendiera, que brotaban de la fase misma de la tierra y que en torno a ellos se estipuló una religión y surgió una religión de los adoradores de los fuegos sagrados. La religión se llamaba el mazdeísmo y su dios se llamaba Ahura Mazda, y los personajes que lo seguían eran los zoroastristas. La religión hablaba de un dios bueno que era Zoroastro y un dios malo que era Arimán. Ellos ambos eran hijos de Ahura Mazda, pero Arimán se había volteado contra su padre y se había enfrentado a su buen hijo Zoroastro. La lucha entre el bien y el mal de este hijo legendario que se había de convertir en enemigo de su padre contra su hijo favorito habría de llevar a un punto en que Arimán sería encadenado en las montañas de Terán. Arimán solamente podría salir de ahí
cuando al cabo de 3000 años se volviera a presentar un enfrentamiento que sería el juicio final. La idea del cielo y del infierno, del premio y del castigo, la encontramos por primera vez entre los zoroastristas, entre los seguidores del mazdeísmo, de la religión de Ahura Mazda y del personaje de Zoroastro, y de los fuegos sagrados que ardían en el Irán. Esta religión data del año 2500 a.C., es muy antigua y durante mucho tiempo, hasta la llegada casi a las multinacionales, fue una religión importantísima en el Irán. Aún quedan adoradores del fuego sagrado, pero ya son una minoría. Ahí es cuando tenemos las primeras nociones de la existencia de los fuegos que arden sin que nadie los prenda. Tenemos referencias del petróleo en la Biblia, porque el factor impermeabilizante que se utiliza en el arca de Noé para que pueda sobrevivir al diluvio tiene una composición que es equivalente al petróleo, a lo que va a ser el neme. Es una sustancia chicluda, oscura, pegajosa, que se le revestía por dentro al arca de Noé, de manera tal que la aislara de las lluvias que hubieran podido penetrar las grietas de la madera y que pudiera salvar las especies para darle un nuevo nacimiento a la humanidad. Ahí tenemos una referencia del petróleo también. Lo encontramos después en lo que se llamaría el fuego griego y el fuego de Bizancio, que eran estas antorchas que ardían con un material específico, que también era esta sustancia chicluda, y que quemaban a la gente de una manera como ninguna otra sustancia la podía quemar. Pero el fuego griego y el fuego de Bizancio no llegó a ser poseído por nadie más, de manera que pudiera utilizarse en la guerra. Más adelante, cuando desaparecieron las grandes civilizaciones, la guerra adquirió otras formas de lucha que ya serían a partir de los escudos y de los caballeros y de las lanzas y las espadas, pero el fuego griego quedó en el olvido como una leyenda, como las civilizaciones que en un momento dado lo poseyeron. De ahí en adelante, el petróleo queda sirviendo como para todo y como para nada. Se usa como medicina, se usa como pócima, se usa como ungüento. Los indios americanos lo usaban como ungüento. Y de pronto no tenía un uso particular. Era extraña su composición, pero hay un momento en que empiezan a utilizarlo para hacer lámparas, para prender las lámparas, y descubren que las lámparas, que esto ya es en el siglo XIX, ya han pasado todos estos siglos en los cuales el petróleo está presente, pero no cumple ningún tipo de utilidad específica, se usa para todo y para nada. Entonces, más adelante, en el siglo XIX, empiezan a descubrir que las lámparas que se prenden con petróleo duran mucho más tiempo que las que se prendían con el aceite de ballena. El aceite de ballena anteriormente era el combustible a través de los cuales se prendían las lámparas. Por eso la depredación contra las especies de ballenas en el planeta entero llegaron a ser legendarias en Moby Dick y en todas estas historias de los buques balleneros que atravesaban los mares destruyendo a las criaturas más colosales que han habitado los océanos. Entonces descubrieron que el aceite emanado del petróleo era muchísimo más duradero y era muchísimo más eficaz que el aceite de ballena. Todo lo que hemos estado hablando a lo largo de toda esta serie son sustituciones de soluciones energéticas de una u otra manera, o de soluciones que van creando la sociedad industrial. Entonces el aceite de ballena había llegado y luego viene el petróleo. Después es cuando vamos a ver que el petróleo lo van a reemplazar por la bombilla eléctrica ya a finales del siglo XIX. Pero empieza a utilizarse el aceite de petróleo y las lámparas de petróleo. Y al utilizarlas, y de gas, y al utilizarlas, esto va a hacer que el petróleo empiece a tener, digamos, una función dentro de la sociedad industrial, y empieza a aparecer el alumbrado público, y con el alumbrado público se derrota la noche y se prolongan las horas de las jornadas laborales. Entonces empieza, digamos, a producirse este tipo de situaciones. Pero después de esto, el petróleo se le siguen buscando utilidades, sigue habiendo muchas formas de buscarle al petróleo algún tipo de uso, alguno ha de tener. Entonces era un combustible, de todas maneras era inflamable y eso tendría que haberse podido aprovechar. Entonces, de la vertiente que viene de Daimler y de Benz y de Ford, del motor que se inventó diésel,
del motor de pistón y de la solución de utilizar la gasolina como combustible para encender ese motor de pistón y de dos tiempos, el petróleo empieza a ser utilizado en la industria del automóvil. Cuando el petróleo empieza a ser utilizado en la industria del automóvil, se va a convertir en un producto esencial, porque el automóvil poco a poco se va tomando el mundo. Antes de eso también se está ensayando utilizar el petróleo cuando se empiezan los motores en los barcos. Empiezan a utilizar la reconversión de los barcos de vapor a los barcos de petróleo. Cuando se empieza a dar la reconversión de los barcos de vapor a los barcos de petróleo, Inglaterra va a necesitar, siendo ella la poseedora de la más grande armada de todo el siglo XIX, va a necesitar tener la llave sobre los países donde se produce el petróleo. Y esos países son los del Medio Oriente, que están bajo la dominación del Imperio Turco Otomano, razón por la cual Inglaterra y Francia codiciarán ese imperio. Empezarán los tratos en un principio tremendamente desventajosos con los jeques y con los gobernantes de estas regiones, para empezar a explotar una cosa que para ellos en ese momento no significaba nada, porque para ellos la riqueza estaba dada en el agua y que después movería el mundo. La historia del petróleo se va dando a través de múltiples factores y se va dando en diferentes lugares a la vez. Tiene una parte en Bakú, en lo que es Azerbaiyán, que son las historias de donde viene Gulbenkian. Tiene otra parte en Pensilvania, en Titusville, que es donde Drake se le ocurre meter un tubo en la tierra para bombear petróleo. Entonces, porque dice, si el petróleo brota, si emana naturalmente de la tierra, tiene que haber alguna manera de sacarlo de ahí, porque muy probablemente está bien hundido al fondo. Entonces él utiliza un sistema de bombeo a ver qué le pasa, y lo que le pasa es que puede sacar el petróleo de la tierra. Entonces ese primer invento es el que da la posibilidad de la exploración del petróleo. Entonces el petróleo empieza a aparecer, y el petróleo cuando ya el petróleo empieza a tener muchos usos en la sociedad industrial, cuando ya el petróleo empieza a tener los usos del querosene, ya cuando empiezan sus derivados a presentar muchísimos usos, entonces el petróleo empieza a ser útil y empieza a ser costoso y empieza a ser rentable. Entonces, en ese momento, la fiebre del petróleo, que se está dando lo mismo en Bakú que en Pensilvania, la primera perforación se hizo en un pueblo por allá remoto y apartado que se llama Titusville, en Pensilvania, y de ahí en adelante empiezan la búsqueda de pozos. El petróleo va a traer una cantidad de aventureros y una cantidad de pillos y de personajes sin raigambre parecidos a la fiebre del oro. Un poco lo mismo que despertó el frenesí de la búsqueda de oro, que hizo que muchísimos buscafortunas y muchos aventureros fueran en busca del oro, va a hacer que personajes de la misma estirpe vayan en busca del petróleo. Era un personaje que había sido criado en una estricta fe bautista. Había nacido en una granja en Cleveland, en Ohio, y era avaro desde niño. Solía comprar caramelos y venderlos al doble de precio entre sus compañeros de colegio. Tenía era un personaje frugal, tacaño, ahorrativo, a diferencia, digamos, de ese espíritu magnánimo que habíamos visto en los inventores y que habían llevado al mundo a conocer la electricidad. Este personaje es completamente ahorrativo, este personaje es tacaño, su obsesión por reducir los costos, por gastar lo menos posible, por no derrochar de ninguna manera, va a hacer que su único afán sea en últimas por el poder. Porque el consumo, el gasto, el lujo, no digamos siquiera el derroche, sino simplemente el poder disfrutar algo de su fortuna, fue una cosa que nunca se le ocurrió. Él siempre fue generando y generando una gran fortuna que no llegaba a disfrutar porque consideraba despreciable cualquier disfrute. Era un hombre profundamente religioso
vivía en la iglesia todo el tiempo, tenía un estrictísimo concepto de la fe y una falta de escrúpulos completamente incongruente con su profunda fe en lo que atañía a las relaciones con los seres humanos y a las relaciones con el comercio. Es, digamos, uno hubiera podido esperar la actitud que Rockefeller tuvo de uno de estos aventureros que hablábamos, buscafortunas, buscavidas, que dejan todo por ir a ver, a ganársela toda o nada, a ganar o morir, como digamos, como los personajes que se ven en las minas, cuando se dice que la plata de mina es plata de ruina, porque lo mismo trae la fortuna que trae el infortunio. Uno hubiera esperado de todos estos personajes salvajes y desenfadados la actitud que tenía Rockefeller, pero lo curioso es un personaje tan piadoso, tan supremamente llevado, digamos, tan supremamente metido en la fe, tan devoto de la iglesia, tan frugal en su concepción de la vida. Dentro de las concepciones de los ancestros calvinistas, la idea de la predestinación es muy influyente. Dicen que todo aquel que es exitoso en su vida laboral y en su fortuna personal es un elegido de Dios, y en eso se manifiesta su elección. Desde el punto de vista de las antiguas teorías calvinistas, las personas no obtienen la salvación mediante sus actos y mediante su fe, sino que lo obtienen por una predestinación anterior, previa, que se expresa en el tipo de fortuna y de prosperidad que los personajes pueden tener a lo largo de la vida. En este sentido, Rockefeller creía profundamente en la predestinación, era muy devoto de todas las ceremonias y de todos los ritos de la iglesia. Entonces, un personaje, digamos, tan austero, tan ahorrativo, tan frugal, tan incapaz de lujos, tan supremamente introspectivo, nunca sonreía, nunca, no se le vio sonreír. Parece que tocaba que hubiera hecho el trato más espectacular del mundo, mejor dicho, el fortunón más impresionante para que se le saliera una sola sonrisa. Era un personaje recóndito, completamente secreto, de su vida no sabía nadie, y su compañía funcionó con unas leyes de secreto solamente comparables a las del espionaje industrial que ejerció. Precisamente por eso, porque el que las usa las imagina, como él utilizaría el espionaje industrial, hacía que sus trabajadores firmaran convenios en los cuales se comprometían a no revelar ninguno de los procesos, ni de los pasos de la producción, ni de todo cuanto sucedía al interior de las compañías, porque eso inmediatamente acarreaba alguna ventaja para los competidores si es que alguno quedaba, y eso no era algo que Rockefeller pudiera permitirse. Entonces, el carácter sigiloso, secreto, de bajísimo perfil que tenía cualquier funcionario de la Standard era no solamente una estrategia, sino era un sello característico de la personalidad de Rockefeller, que era llegar a tener todo bajo el más absoluto sigilo. Era un personaje introspectivo, era un personaje torvo, cuyo pensamiento y cuyas emociones no se podían adivinar, porque no le mostraba a nadie cómo era su personalidad. En torno a la figura de Rockefeller salieron algunas caricaturas en lo que van a ser los cómics, como va a ser Rico McPato, como va a ser en Los Simpson el señor Burns. Rockefeller se parecía bastante al señor Burns, era un personaje mezquino y ahorrativo, que sobre el concepto de lucro, ni siquiera de disfrute, porque como hemos visto su frugalidad era contraria a cualquier tipo de derroche, era simplemente por la avaricia, por la codicia de poseer una inmensa fortuna y el poder que en ello residía, que reinvertía y reinvertía. Todo lo que ganaba lo reinvertía, no gastaba para sí, no gastó para sus hijos ni para su mujer. Sus hijos y su familia no tuvieron a su lado una vida que se compadeciera con las posibilidades económicas que tenían de disfrutarla. No tiene un proyecto familiar que le hubiera permitido toda esta calidez y esa creatividad
que sucedió, por ejemplo, entre la familia Bell, o esa alianza siempre indisoluble que existió entre Ferdinand Porsche y su hijo Ferry. Digamos, estos actos fraternos, estas uniones familiares tan profundas, estos valores, digamos, de solidaridad, no formaban parte del alma ni del espíritu de Rockefeller. Él vivía, digamos, era muy devoto del espíritu de su madre, quien le había enseñado la frugalidad, tanto como toda esta actitud, digamos, tan ahorrativa hacia la vida, venía de su madre, que era una mujer muy religiosa, muy estricta, casi fanática, con unas reglas completamente inflexibles. Había una profunda rigidez en todo lo que rodeaba el ambiente de lo que era Rockefeller. Y esto, digamos, contrastará su contrición de espíritu, su actitud ante la fe, su actitud ante la frugalidad y su desprecio por el derroche, su desprecio por el desperdicio, por el lujo, por la ostentación, por todo aquello que pudiera llamar la atención de los otros. Él realmente ejercía el bajo perfil y contrastaba esa personalidad tan encerrada, tan ensimismada, tan torva, tan indescifrable, tan enigmática, con una audacia empresarial, una carencia de escrúpulo, una posibilidad de echar mano de lo que tuviera enfrente. Él no vaciló ni ante el chantaje, ni ante el soborno, ni ante la amenaza, ante nada vaciló. Realmente, digamos, no se comparecía al sistema de valores que una fe en el sentido espiritual puede llevar con lo que él hacía. Pero él lo que hizo fue generar una de las fortunas más grandes de su tiempo, sin prever o sin reparar en los métodos que para ello tuviera que utilizar. Entonces, este personaje tiene un perfil oscuro, torvo, del cual, como habíamos visto, se sacan varias caricaturas, porque realmente personifica la codicia, personifica la avaricia. Y más adelante, pues cuando ya su fortuna se acrecentaba, ni siquiera todas las obras filantrópicas que haría a lo largo de su vida, después de haber amasado esa gran fortuna, parecían haberle borrado esta imagen que lo hacía objeto de muchísimo resentimiento por parte de la sociedad, porque se había convertido en el controlador único del líquido que movía la sociedad industrial, el petróleo. Él fue quien poseyó todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la fuente energética, de lo que sería el mundo moderno. Y el mundo moderno sería el resultado de todos estos inventos que hemos visto, del resultado del automóvil, el resultado de todas estas exploraciones. Pero a diferencia de los inventores que habían sacado de su propia imaginación un recurso que le dieron al mundo para transformarlo, para transformar su cultura, con un interés de comunidad y con un interés de servicio hacia la sociedad. Él no va a inventar nada en el sentido científico de la palabra. Él no va a desarrollar el motor de 2 tiempos, ni se va a inventar el fonógrafo, ni el telégrafo, ni siquiera la cadena de montaje. Él lo que va a hacer es aprovecharse de las circunstancias de manera tal que, mediante la explotación y el saqueo de la tierra, o sea, él no va a crear, él va a explotar. Eso es diferente, porque tiene otra perspectiva completamente distinta de lo que es, digamos, el aporte. Su idea no es un aporte hacia la sociedad, su idea es la utilización máxima, mejor posible y más barata de un recurso que empezaba a convertirse en un recurso indispensable y que con el tiempo se convertiría en el eje de la sociedad moderna. Entonces, cuando Drake empezó a establecer su sistema de bombeo en la Tierra, Rockefeller pensaba, bueno, yo tanto como meterme a bombear, yo tal vez no. Porque lo que pasa es que yo no tengo como ese espíritu para meterme por allá entre el pozo y todo eso. No, eso de todas maneras es mugoroso, salen esos montones de pozo y uno queda lavado en petróleo. No, pero yo sí puedo coger lo que se saque de ahí y meterlo en barriles. Eso sí puedo, y lo puedo transportar. Entonces se va a juntar con otro de los grandes, digamos, de los grandes negocios y de los grandes inventos de la época, que era el ferrocarril.
Esto es en el mediado, segunda mitad del siglo XIX, donde el ferrocarril es la vanguardia de todo cuanto pasa. Habíamos visto, cuando estábamos contando las historias de los frenos de aire comprimido, cómo el ferrocarril se hizo empezando por el Pacífico y empezando por el Atlántico simultáneamente hasta encontrarse en el centro del país. Cómo a través de la expansión del ferrocarril, todas las comunidades indias que quedaron en su paso fueron exterminadas, todos los pequeños campesinos que tuvieran propiedad por donde iba a pasar la línea férrea tenían que vender o sus tierras les serían expropiadas, como los millones de migrantes chinos que habían llegado en grandísimas cantidades durante esta época huyendo de la desintegración y la muerte en los 1000 pedazos que aquejaba a la China, habrían de morir en busca de oportunidades detrás de casi cada riel de la vía férrea que recorre los Estados Unidos. Como las empresas ferroviarias llegaban, los Pinkerton eran famosos porque llegaban con su política de extorsión de portafolio. Los mismos métodos que utilizaría la línea férrea para afianzarse y comunicar los Estados Unidos serían análogos a la expansión de la industria del petróleo también allí. Entonces, lo que hace Rockefeller es entrar en contacto con el dueño de la línea férrea y decirle, mire, yo voy a transportar mi petróleo en su línea férrea. Usted por eso me va a dar a mí un descuento con respecto a lo que le pueda cobrar a los otros, pero además me va a contar qué transportan los otros. Entonces ahí ejercía una tarifa, digamos, un descuento que era importante y un espionaje industrial porque le tenían que contar qué transportaban los otros. Entonces creó una alianza con los ferrocarriles. Los pozos de petróleo normalmente quedan bastante alejados de las ciudades. Había que transportarlos y el transporte incluía pequeños vagones, incluía trenes, incluía carretas y más adelante incluiría una de las formas que sería ya por excelencia la manera de transportar el petróleo, que serían los oleoductos. Pero todo esto se va desarrollando lentamente. Primero el oleoducto apenas tenía 5 metros y esos son inventos que la misma industria va a ir generando, porque a medida que se encuentran con la política de reducción de costos, se van a buscar cada vez métodos más y más baratos para transportar la sustancia, porque en la rebaja de los costos de producción estaba parte fundamental de la ganancia. Entonces, digamos, era otro concepto que es la minimización de todo tipo de costos a través de la búsqueda de soluciones cada vez más baratas, más rentables. Entonces, la alianza indisoluble entre los ferrocarriles y el petróleo y Rockefeller va a ser, digamos, el eje de lo que más adelante se va a conocer como el monopolio. Entonces empieza por controlar el transporte, empieza por asegurarse que el transporte esté indisolublemente unido a la explotación del petróleo, y ahí hay un sector donde empieza a tener influencia. Entonces, eso por un lado empieza, digamos, con la comercialización. Luego va a empezar a buscarle al petróleo las diferentes utilidades que va a tener, y entonces va a fundar, unas funda y otras compra, lo que van a ser las refinerías. Y así empieza a acrecentar, empieza, digamos, a extender el sector de dominio que empieza con la comercialización del petróleo, pero poco a poco va a ir tomándose cada uno de los sectores que requiere para comercializar el petróleo, y de esa manera empieza a fundar lo que después conoceríamos como los trusts. Las refinerías serían, digamos, el eje del engranaje, porque es de donde se van a sacar los productos. Unas las creó su primera, digamos, hizo su primera refinería también en Cleveland. Otras las fue comprando, las fue, digamos, ya cuando existían otro tipo de refinería, las compraba y las fue extendiendo. Entonces, a través de la refinería sacaba múltiples derivados. Ya empieza a trabajarse con el querosene, ya empieza a trabajarse con la nafta. Y la nafta y el querosene son, digamos, la primera parte de estos derivados que se van a ir multiplicando en una gran cantidad de factores que van a hacer que cada vez la industria química le encuentre más usos al petróleo, hasta llegar a tener lo que hoy día es precisamente una sustancia de la cual hay 500 derivados.
En un principio era el querosene y era la nafta, pero hoy día la licra es una fibra del petróleo. Por lo tanto, la ropa que tenemos puesta tiene ingredientes de petróleo. El asfalto es una fibra de petróleo, digamos, un derivado del petróleo. La parafina, digamos, es tan importante que la misma sociedad industrial funciona, poco a poco va a ir funcionando con eso desde todo punto de vista. Entonces, él lo que va a hacer es que cada vez que se le encuentre un beneficio, una expansión, una nueva forma de explotar el petróleo, él va a entrar a controlarla. La idea es controlar todo el proceso. Después va a controlar ya la explotación misma, ya no solamente la comercialización, sino la explotación misma. Entonces, desde la misma explotación, luego la comercialización en los barriles, luego la refinación en las refinerías, toda la industria química que se va dando alrededor de eso, luego las ventas de todos estos productos químicos, luego las estaciones a través de las cuales estos productos químicos van a llegar al consumidor y van a ser masivamente incorporados a la cultura. Entonces él va a tener en cada uno de estos procesos él va a tener una intervención. Ahora, habíamos visto en los tiempos de Ford que más adelante, se va a presentar una división entre el control y la propiedad. De manera que Ford se encontró con que cuando esto le sucedió en la vida, él no pudo de ninguna manera salir adelante porque él quería tener el control total y personal, porque su concepción era la del mecánico que le gustaba poder él directamente cachivachearle a los carros y todo eso. Él disfrutaba era con eso, él era un artesano, digamos, del oficio. Era un gomoso de los automóviles. Lo mismo podíamos decir de todos aquellos que controlaban cada parte de sus industrias. Pero Rockefeller, a él lo que le interesaba era, digamos, la expansión. Entonces, él entiende que para poder expandirse no puede controlarlo todo él solo, porque si lo controla él solo se le sale de las manos y termina por quebrarlo. Entonces, lo que él hace es delegar en otras personas de su absoluta confianza, sectores que requieren ser incorporados a este proceso horizontal de ir apoderándose de cada uno de los sectores necesarios para expandir lo que va a ser la industria del petróleo. Entonces va a tener abogados que son los que van a entrar en los problemas legales cuando se producen los procesos de expropiación, de extorsión o de chantaje en tierras por donde van a pasar, ya sea los productos más adelante, los oleoductos o donde se van a hacer las estaciones. Siempre él llegaba y frente a otro competidor le decía, bueno, usted ya no va a poder ganar más dinero porque no puede ser más rentable que yo. Él estaba dispuesto a bajar los costos, lo que tuviera que bajarlos, con tal de quebrar al competidor de al lado, o le subía los salarios a los trabajadores exorbitantemente en tiempos de crisis para que no corrieran a buscar otro tipo de empleos, pero cuando ya pasaban las emergencias se los volvía a bajar. Digamos, él tenía, digamos, la posibilidad de subir o bajar los precios sin ningún reparo para, a partir de los precios, generar situaciones coercitivas, ya fuera de soborno, que era la primera cosa que planteaba, ¿no? Bueno, entonces yo voy a pasar por aquí. Entonces usted tiene dos posibilidades, o me vende su tierra y acepta una oferta. En términos del padrino, esto es como hacer una oferta que no podrá rehusar. Cuando le preguntaban al padrino, ¿y usted cómo va a hacer? Él decía, le haré una oferta que no podrá rehusar. O también decía, razonaré con él. Bueno, pues este personaje razonaba con los granjeros o con las personas que estuvieran obstaculizando de alguna manera, ya por competencia, ya por existencia, la ampliación de su negocio. Entonces llegaba y le decía, bueno, yo le hago la siguiente oferta, le voy a proponer tanto dinero. Usted me acepta esto, ¿sí? Y se va. Ah, que yo no se lo acepto. Bueno, entonces entonces yo se lo embargo, se lo expropio. Y entonces ahí si usted no le queda es nada. O llegaba donde otro negociante y le decía, mire, usted ya no puede hacer más dinero porque sencillamente no puede competir conmigo. Pues como no puede competir conmigo, entonces usted lo mismo, tiene dos opciones. O usted me vende y entonces yo entro a tomar control de lo que usted tiene, o yo lo arruino. Es más lento y más engorroso para los dos que yo lo arruine. Entonces mejor es
que me venda de una vez y nos ahorremos un montón de dolores de cabeza, porque el resultado final es que usted se va de aquí. Se puede ir por las buenas o se puede ir por las malas. Entonces, a través de esto se dio la compra de todas las propiedades. Y en otras ocasiones, en lo que tenía que ver con materias legales, jurídicas o legislativas, el soborno fue siempre la táctica más utilizada. Entonces, a través del espionaje industrial, el soborno, él va a crear un monopolio horizontal, el primero de los grandes monopolios. Entonces luego va a poseer ya lo que van a ser las estaciones, hasta donde van a llegar los querosenes. De modo dicho, él controlaba desde la primera gota de petróleo que sale del piso, de la tierra, hasta el galón de querosene que se le vendía al campesino en la granja, incluyendo envase y todas las fibras que había que mover, todos los hilos que había que mover los controlaba él, pero los controlaba a través de un sistema de empleados que eran los encargados de desarrollar cada sector. Entonces, cada vez que se abría una línea de producción, decía, bueno, entonces usted se encarga de abrir esa línea, usted se encarga de tomarse ese sector. Su expansión se va a hacer a base de tomas. Se va tomando un sector, se va tomando el otro sector, de manera que finalmente va a lograr un monopolio horizontal. Todo lo que tiene que ver con la exploración, con la perforación, con la comercialización, con el transporte, con la destilación, con la puesta en los almacenes de los productos derivados del petróleo, va a estar en manos de Rockefeller. El petróleo se va a convertir en la sustancia más importante de la sociedad industrial, y el que tenga el control sobre el petróleo va a tener el control sobre la sociedad industrial misma. Va a tener un poder inimaginable, porque de él depende que un carro arranque, porque de él depende que un buque zarpe, porque de él depende que el líquido vital que permite que la industria se mueva, de él depende. Entonces va a desarrollar un poder ni más ni menos que de este tamaño, que es el que va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Cada uno de esos sectores va a ser manejado por un empleado de su confianza, y va a tener así, al delegarle a un empleado de confianza la apropiación o el avance sobre un sector que él necesite, él va a crear una nueva casta empresarial que va a ser, digamos, lo que van a ser los empleados de las corporaciones. Es lo que ha creado, es una corporación acá. Y estos empleados son los que van a extender sus brazos de dominación sobre cada una de las diferentes empresas. Entonces él va a crear la estructura de las corporaciones, la estructura de los monopolios, la estructura de los grandes trusts y la estructura de lo que van a ser más las grandes empresas. Entonces esa estructura tan compleja y de tan vasto alcance es lo que Rockefeller, digamos, lo que Rockefeller va a aportar a la sociedad industrial. Es la estructura corporativa, la estructura empresarial del monopolio y de la separación entre el control y la propiedad. Él tenía acciones sobre cada parte del proceso y él está controlando todo, pero digamos, quienes están manejando el proceso son todos estos empleados con los cuales él trabajaba. Ahora, el petróleo, cuando empieza a refinarse, tiene el problema de que hay algunos petróleos que tienen una calidad y otros otra. Entonces no había manera en ese momento de encontrar una calidad que pudiera garantizarse siempre que fuera la misma, que fuera igualmente eficaz, que fuera igualmente eficiente. Entonces, como él poseía las destilerías, todo el proceso de refinación y de destilación del petróleo, empieza a ponerle cuidado a eso y a desarrollar técnicas, de manera que cada uno de los productos que fuera refinado en sus refinerías, y esos eran todos porque prácticamente no había otras refinerías en ese momento, tuviera una misma calidad. Una misma calidad es una calidad constante, una calidad de acuerdo con unas medidas específicas, ¿no? Una calidad así es una calidad estándar. Una calidad estándar de lo que es petróleo se convertiría en la Standard Oil. La Standard Oil
una de las grandes empresas, de las grandes multinacionales petroleras, después se extendería a otros países y todo eso, es la que él va a fundar. Eso es lo que él hace, la Standard Oil. ¿Y qué es la Standard Oil? La Standard Oil es un gran monopolio que posee todas las fases de exploración, de perforación, primero de búsqueda, más adelante búsqueda, perforación, exploración, comercialización, transporte, refinación, destilación y venta del petróleo y de sus derivados. Entonces eso, digamos, por la cantidad de sectores que va involucrando, se va convirtiendo en un monopolio horizontal, porque va apropiándose de cada uno de los procesos. Entonces va a haber un momento en que entre el ferrocarril y el petróleo controlan toda la sociedad norteamericana. Entonces, cuando, digamos, esto va a llegar a crecer a niveles tan supremamente complejos, tan grandes, que se va a convertir en una amenaza, porque un solo hombre posee la sustancia vital de la sociedad industrial. Cuando eso llega a suceder, es cuando se va a enfrentar a la ley antimonopolio, porque en ese momento la sociedad norteamericana está basada en la libre empresa. La sociedad norteamericana está basada en el libre ejercicio de la economía. Pero lo que no se puede es que una sola persona llegue a controlar aquello que es un bien social. Digamos, eso, o por lo menos no de manera exclusiva, porque inmediatamente dejaría un poder ilimitado que podría, digamos, cuando una persona controla este nivel de importancia y de dominio sobre aquello que mueve la sociedad industrial, en cualquier momento podría extorsionarla y la sociedad industrial se vería en sus manos cómo, cuándo y de la manera que él quisiera. Por eso es que se tiene que hacer la ley antimonopolio, porque este tipo de poder resulta peligrosísimo en manos de una sola persona. El que se le va a oponer es ni más ni menos que el mismísimo Teodoro Roosevelt, el del gran garrote. Los gobernantes norteamericanos tienen caras diferentes al interior de sus países de las que tienen al exterior de sus países. Al interior de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt le va a entablar un proceso y va a llevar la ley antimonopolio precisamente para garantizar la democracia, la libertad de empresa y que no haya un control de un solo hombre sobre algo tan importante como va a ser la industria, el factor energético que va a mover la sociedad de su tiempo. Es el mismo personaje que nos quitó Panamá y es el mismo personaje que controló América Latina con mano férrea y a través de tácticas monopólicas monopolistas y a través de tácticas tan cuestionables como las mismas que Rockefeller empleó, pero al interior de su país era un personaje que defendía un proyecto de libre empresa, pero también un proyecto que en la libertad de empresa no destruyera la sociedad o no subordinara a la sociedad, y que en la libertad de empresa no destruyera la posibilidad de que otras empresas también pudieran surgir. Es bajo ese espíritu, digamos, bajo el espíritu de la misma libertad de la libertad empresarial que se estructura la ley antimonopolio. Y la ley antimonopolio lo que va a hacer es disolver la Standard y partir la Standard Oil en una gran cantidad de empresas, de pequeñas empresas, que, digamos, fragmentar todo este proceso de producción de manera que no esté controlado desde una sola compañía, sino que cada una de esas empresas esté aparte y que tenga, digamos, una autonomía. Esto no le va a restar poder real a Rockefeller porque es accionista de todas las empresas. Entonces, en lugar de tener una gran empresa que controle todo, él es dueño o accionista mayoritario de 1 millar de empresas que controlan todo. Empieza a ejercer el dominio de otras formas, de otras maneras, pero sigue teniendo un control bastante importante sobre el sector energético. Estos eran tiempos de aventureros y este fue un aventurero. Todo lo austero que ustedes quieran, todo lo devoto y todo lo reconcentrado en sí mismo, pero tenía exactamente la misma actitud de un buscafortunas. O sea, lo que hubiera podido hacer un aventurero que no tuviera ningún escrúpulo con nada, lo hace él con lo que va a ser su táctica empresarial. Va a ser particularmente agresivo en su táctica empresarial
y va de esa manera a controlar de una u otra manera, primero a través del monopolio, y digamos él es el que empieza con este tipo de estructuras, que es la que hacen que nadie pueda competir dentro de ese sector. Cuando se produce una estructura de monopolio como la que él tuvo, ninguna empresa pequeña, ninguna industria menor puede sobrevivir porque no puede competir con una cadena de estas. Entonces, después de eso, cuando le fragmentan las empresas, sigue teniendo el control sobre pero como una especie de cadena, pero ya sobre muchas empresas fragmentadas. O sea, de todas maneras gana por donde usted lo mire, porque como es accionista mayoritario, cada una de esas empresas, en tanto autónomas, lo convierten en un propietario de diferentes sectores. Ya no es un mismo aparato el que está controlando todo, pero sí es un mismo personaje el que está detrás de todo. Y su equipo su corporación, su equipo de ejecutivos, es el que sigue al mando de lo que va a ser la expansión y el control de la industria del petróleo. Entonces, esto, digamos, es lo que él va a aportar a la cultura empresarial, o sea, a la estructura empresarial. Él va a aportar lo que va a ser la estructura de los trusts, la estructura de los monopolios, a través de la apropiación sistemática de todos los sectores necesarios para completar el proceso de extracción hasta la comercialización de una sustancia que movería el mundo. Entonces, después de los 40 años, cuando el exceso de trabajo lo llevaría a profundos quebrantos de salud que hoy llamamos estrés, pero en esa época eso no estaba identificado de esa manera, se retiró, pero ya tenía en ese momento $900 millones. La ley antimonopolio que fragmenta sus empresas va a ser de 1911. Fue después de eso que se expidió el fallo de la Corte que prohibía los monopolios de cualquier sector, y mucho menos del sector energético. Entonces después él se va a retirar, y cuando se retira se va a dedicar a fundaciones filantrópicas, que va a auspiciar becas, que va a auspiciar universidades. La Fundación Rockefeller se va a convertir después en una especie de un gran donante de becas, de posibilidades escolares, de impulso a las universidades, y mucha gente va a poder estudiar gracias a eso. Entonces, aquí hay un contraste, porque él, digamos, después de haber hecho una fortuna de las maneras más cuestionables y divergentes, habiendo empleado cuanto recurso estuvo a su mano, sin medir escrúpulo, sin medir ningún tipo de problemas, después de todo eso, él decididamente se pone a convertirse en un filántropo, y parecería que esa pretensión filantrópica que va a desarrollar a través de la fundación y a través de los auxilios y a través de las becas, quisiera de alguna manera expiar la inmensa fortuna que había hecho de forma tan cuestionable. Pero sin embargo, a pesar del carácter de muchas veces filantrópico de todas las obras de la Fundación Rockefeller, la sociedad de su tiempo lo miraba con resentimiento y con odio, porque esta especie de JR, digamos, para tomar los ejemplos más novelescos y más seriados que estemos acostumbrados a ver, había desarrollado tal cantidad de hostilidades. Había muchísima gente que se había arruinado por la expansión de su sector. Había muchísima gente que por él no había podido surgir. Entonces es un personaje que, aunque vaya a buscar casi una especie de perdón histórico a través de las obras filantrópicas que realizaría durante la segunda parte de su vida, nunca dejaría de recordarse con los visos repugnantes y odiosos de alguien que había despojado a muchos de todo. Entonces, este personaje va a morir a los 97 años, va a ser completamente longevo, transformó el mundo en el que vivió, porque él es el que hace la transición del petróleo como una explotación artesanal, casera,
a convertirlo en la fuente energética del siglo XX, digamos, esto apoyado por el desarrollo que toda la industria petroquímica y automotriz va a tener en ese momento. Simultáneamente, todo se está dando, digamos, uno de los pasos cualitativamente más importantes de la sociedad industrial. Y entonces eso es lo que va a permitir que el petróleo adquiera tal importancia. Pero todo el proceso de refinería y destilación y todo el proceso de convertirlo en un eje fundamental en términos comerciales y en términos empresariales lo hace Rockefeller. Eso es lo que, digamos, él transforma el mundo industrial en la medida en que él hace posible lo que va a ser todo el proceso de empresa y comercialización del petróleo. Drake solamente lo perforó de la tierra. Ahora, esto está sucediendo simultáneamente en muchos lugares, porque después vamos a ver cómo también en Holanda un personaje que va a entrar por la industria naviera y que luego va a mutar hacia el petróleo, va a desarrollar también una empresa importantísima que va a tener una conchita. Ese personaje lo vamos a ver después. Y vamos a ver cómo la exploración en el Medio Oriente da origen a la formación de los estados nacionales árabes, tal como hoy fueron, tal como hoy se encuentran, pero por hechos más sobre la base de las concesiones de los pozos petroleros a repartirse entre las multinacionales que sobre las etnias y las culturas de los pueblos árabes en ellas contenidos, razones por las cuales va a haber tantísimas guerras entre ellos, porque las distribuciones territoriales fueron arbitrarias y ajenas a la condición de las culturas que ellos tienen por dentro. Entonces, el petróleo se va a convertir en una sustancia que va a determinar el siglo XX, porque la sociedad industrial va a depender en un 85% del petróleo. Tanto es así que más adelante veremos cómo cuando la crisis energética, mucho tiempo ya después, cuando la era del petróleo barato haya pasado para siempre, cuando las historias ya nos lleven al control de la producción del petróleo, cuando pase de 50 centavos de dólares a 80 dólares barril en una semana, la sociedad industrial va a pasar del superávit a la recesión, así de claro. Así de sencillo fue lo que sería la crisis energética. Después vamos a ver qué tiene que ver esto con la revolución fundamentalista iraní y con las guerras del Golfo Pérsico y con el embargo a Irak. Después el petróleo se va a volver un monstruo geopolítico que va a controlar el surgimiento y el hundimiento de las naciones. Después se va a convertir en el factor fundamental de las guerras. Después va a ser una diferencia sustancial en la última de las guerras árabes israelíes, la del Yom Kippur, que es la que se da ya en tiempos de la crisis energética. El petróleo cada vez más se va a convertir en un personaje por sí solo, cuyo hilo conductor nos va llevando por los principales conflictos del siglo XX. Hoy por hoy, el embargo a Irak tiene muchísimo que ver con mantener el precio mundial del petróleo, porque el petróleo, si Irak saca la producción que es capaz de tener, el precio caería por el suelo y muchas economías se verían afectadas por eso. El petróleo también llevaría hacia sus máximos niveles de desarrollo y de riqueza a Venezuela, y cuando su precio baja la dejaría en la ruina a ella como a México. Entonces, esta sustancia por sí sola se va a convertir en el hilo conductor de buena parte del siglo XX, pero el proceso por el cual saltamos de la exploración casera, artesanal, a las grandes multinacionales, a la estructura corporativa, a la estructura de los monopolios horizontales, es el que realiza Rockefeller. Luego él es el que le da el impulso hacia la sociedad industrial y es el que desarrolla la estrategia a través de lo cual se va a convertir en la estructura empresarial más importante después, que van a ser las multinacionales petroleras. Después habrá enfrentamientos, problemas de razón de Estado, pues las petroleras van a llegar a tener tal cantidad de poder que muchas veces se van a enfrentar a la razón de Estado, como fue el caso de la ley antimonopolio, o como sería más adelante cuando la crisis energética, que las petroleras empezaron a hacer uso y a sacar ventaja de la alza de los precios del petróleo, hasta que los países de donde las petroleras venían, Holanda en el caso de la Shell, Inglaterra en el caso de la British, de la Anglo-Persian,
van a exigirles que tienen que de todas maneras preferir los intereses nacionales a los intereses comerciales de la empresa. O sea, digamos, la estructura que queda montada con la Standard Oil, el precedente histórico que la Standard Oil va a desarrollar, es un poder inimaginable. Y Rockefeller, que era un tipo tan supremamente austero y tacaño, lo que no quiso en derroche, sí lo quiso en poder. Era perfectamente consciente del poder que estaba manejando al tener la mano sobre la llave que era donde salía el recurso energético que movía a la sociedad industrial. Entonces, no todos los personajes que hemos visto que aportaron grandes cosas a la sociedad industrial y al mundo necesariamente fueron altruistas, ni sus aportes fueron necesariamente los más éticos, pero el mundo como existe y el petróleo como se da y las multinacionales y las estructuras corporativas y los trusts y esa, digamos, esa visión macro que va a tener el mundo moderno en torno al sector energético y que después se va a convertir en un factor geopolítico y que después se va a entrelazar con el destino de tantos países a través de las relaciones entre todas estas multinacionales, fue lo que inició John D. Rockefeller, quien había nacido en Cleveland, Ohio, hijo de una madre de una estricta fe bautista y quien había creído en la frugalidad, en el trabajo duro y había sido enemigo de todo derroche. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe.